Bendigamos a la Trinidad Santa en el inicio de este nuevo día. Hoy es miércoles 27 de marzo de este año 2024. Es miércoles santo. Nos ponemos en las manos de nuestro Padre Celestial, que nos envía su palabra para que tengamos la sabiduría, la vida y también tengamos la luz en el camino de su voluntad. Su palabra nos hace comprender cada momento y situación que también Él permite en nuestra vida. Nos inquiete nuestro corazón. Todo es cuestión de perseverar en los caminos del Señor y aprender a ser dócil a la obra del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a casa de fulano y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos consternados se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él respondió: así es. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios cada día nos va dando esa luz que necesitamos en nuestro camino de la vida humana, sobre todo para comprender las situaciones complejas que nacen del corazón del hombre, allí donde se deja de mirar a Dios como la verdadera experiencia de que Dios sea el centro y poner los ojos en nuestros intereses, hay veces efímeros, intereses egoístas, cuando se trata de estar en este mundo haciendo búsquedas. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías. Tanto el lunes, ayer martes y hoy miércoles leemos los cánticos del siervo de Dios. Pero ¿qué hay en esta primera lectura, hoy miércoles santo? Pues hay toda una enseñanza diciéndonos de una manera muy clara que el Señor nos va educando en el camino de la vida. Y el Señor nos educa para que aprendamos aquello que no tenemos, aquello que sobre todo es necesario al camino de la fe y nos puede costar. El Señor nos enseña a obedecer, nos enseña a perdonar, a tener resistencia ante la obra mismo del que nos quiere tentar con las injurias o querernos hacer caer en un acto que pueda pervertir también los sentimientos del corazón. Ser discípulos de Dios tiene toda una trascendencia, es decir, esa fuerza de ir más allá. ¿Qué significa ser discípulos de Dios? Es vivir en el amor,
es estar todos los días desarmando el corazón para poder acoger el bien de Dios y vivir de ese bien de tal manera que podamos estar tan llenos de que a nuestro corazón nos llegue, o si llegara, la obra misma del mal no tuviera cabida en nuestro interior. Por eso, la primera lectura es muy clara y muy bella cuando dice: el Señor me ha dado una lengua de iniciado. No todo en la vida lo sabemos, no todo lo hemos aprendido. Incluso cuando se trata de aprender a ser humilde, tienes que aprender el camino de la humildad, tienes que aprender el camino de la obediencia, debes aprender el camino del abandono y la confianza en Dios, porque tal vez en la vida has vivido mucho de tus seguridades humanas. Cuando la palabra hoy nos dice: el Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber dar una palabra al abatido, con esto está diciendo: nadie puede consolar a otra persona mientras no se ha dejado enseñar por Dios en su propia prueba cómo se consuela, cómo se vive solo de la consolación de Dios. El Señor es el que nos ayuda siempre. Por eso debemos entenderlo, que el único estable y verdadero es Dios. El Señor nos da la vida para que tengamos la fuerza, pero también nos da su Espíritu para que comprendamos que Él es infinito, para que lo conozcamos y nos demos cuenta que el bien que le falta a nuestra vida viene de Dios. Por eso, en este momento de la experiencia que cada uno de nosotros pueda estar viviendo, lo debemos dejar claro ante la primera lectura, y es que el Señor nos quiere en una actitud de discípulos. Nuestra vida no terminará de recibir la enseñanza del Señor hasta que no partamos de este mundo. Todos los días hay que aprender de Dios, aprender incluso a callar, aprender incluso a mirar el corazón con los ojos de Dios, para darnos cuenta que hemos sido necios, nos ha faltado docilidad a Dios en torno a su amor y sus planes. La vida es un aprendizaje en la gracia y en la fe, y para poder aprender la lección y que sea una lección que tenga éxito al futuro y sea una lección de quien procura la victoria de Dios, se debe contar todos los días con la conciencia de que simplemente somos servidores de Dios y el Señor lo es todo. Y en esa conciencia de ser servidores de Dios, nuestra misión no termina, no cesa en este mundo. Estamos llamados siempre a hacer la obra de Dios. Por eso, en el Evangelio de este día, vemos esa escena difícil de la misma traición de Judas. Están en la cena pascual y Judas revela también sus sentimientos ante lo que es el momento de Jesús sentirse turbado. No es una confusión eterna la que hay allí. Hay una confusión porque los demás discípulos quieren conocer quién es el que está detrás de ese plan de traicionar al Maestro. Y Jesús lo deja claro para que él también entre en sí mismo y se arrepienta, para que Judas entre en sí mismo y se arrepienta. Sin embargo, cuando el corazón está embotado por lo que es los pecados capitales de este mundo, no vale a veces la misma expresión de lo que es la situación de quien te está llamando a la exhortación, de quien te está llamando a que reflexiones, a que recapacites. Judas, después de cometer el acto, va a caer en cuenta de lo que hizo y entrará en un momento de desesperación. Lo más importante es comprender hoy qué significa este hecho de Judas. Y lo primero que tenemos que tener claro es: hay que vigilar el corazón, la casa interior, porque cuando no vigilamos el corazón, la casa interior, pues no nos conocemos
y nos pueden traicionar los sentimientos y las ambiciones que hay en el interior del corazón. Vigilar el corazón. Lo segundo que tenemos que tener claro en este evangelio de la traición de Judas es que no podemos pretender servirnos de Dios para lograr un plan, hay veces, de nuestra propia perdición. No nos podemos servir de Dios para lograr un plan de perdición, y eso lo hizo Judas. Se valió del grupo de los 12, del llamado que el Señor le hizo, y al final terminó fuera del grupo de los 12. Un tercer elemento que nos dejaría este evangelio y es: no podemos ceder paso a la codicia que toca diariamente la puerta ante nuestras necesidades, ante nuestras impotencias. Por muchos hermanos dar un paso a la codicia, hoy están en situaciones que les robaron la paz, incluso en una vida de sufrimiento. La codicia es muy sutil, por eso no se puede dar paso a la codicia que se vuelve oportunista. El demonio sabe qué necesidad tienes hoy y por eso también coloca planes fáciles en el camino de la vida. Y lo último que podemos decir: si sabes de la tentación, dónde está y está cerca, no te expongas a la tentación, porque el maligno es más fuerte que nosotros. Lo vencemos unidos al Señor, pero Él es un ángel que no perdió sus facultades y Él sabe poner tentaciones en el camino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes santo.